Buenas tardes de nuevo. No solamente bienvenida, doctora Juana Herrera, sino muy agradecidos por esta valiosa, como le decía hace unos minutos, aporte que va a hacer a nuestra comunidad. Siempre la salud mental es necesaria en cualquier circunstancia, porque la vida, sea buena o sea mala, circunstancias positivas o negativas, siempre es desgastante y siempre es bueno encontrar un refrigerio, un refresco que nos reanime y nos refresque a seguir viviendo. Si eso siempre es así, después de esta situación tan atípica que hemos vivido ya por año y medio, y eso es mucho tiempo, a pesar de que ahora se están flexibilizando un poquito las medidas que hacen vivir con un poquito más de normalidad. Sin embargo, hemos pasado muchos meses, mucho tiempo en una forma que no es la normal para un ser humano, donde la comunicación, donde los gestos, incluso los mismos abrazos, el mismo roce personal es tan importante. Eso la humanidad, porque no hemos sido solo nosotros, lo está resintiendo, no digo lo ha resentido, lo está resintiendo todavía y a todos los niveles. Obviamente los más débiles, los más indefensos, como pueden ser los niños y como pueden ser los ancianos, son los que más resienten. ¿Cuántos abuelitos han estado lejos del cariño de sus seres queridos cuando es lo que más les importa? ¿Y cuántos niños han estado también alejados de seres que ellos quieren y de sus amigos, de sus compañeros? En una conferencia recuerdo que una expositora era de Argentina, dice, los niños están deseando volver a la escuela, dice, pero no para estudiar necesariamente, para estar con otros niños, para jugar con otros niños. Así que bueno, ¿para qué decir si la que nos va a decir cosas bien valiosas y bien interesantes es usted? Así que reiterar el agradecimiento, pedir, ¿verdad?, a la comunidad universitaria lo importante de esta conferencia, el tratar de aplicar a la vida personal, familiar, y en la medida en que nos vayamos reintegrando también a la vida comunitaria de esta universidad, pues aplicar esos aportes, esos tips, esas sugerencias, esos consejos que sin duda nos va a dar. Muchas gracias, doctora Herrera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor rector. Vuelvo a reiterar mi agradecimiento por esta gentil invitación. Si hay una persona que está convencida que la educación es el factor más importante para lograr los objetivos en diferentes esferas, esa soy yo. Realmente la educación nos va a permitir, y a través de esto, nos va a permitir salir incluso también de esta situación que estamos viviendo. La salud mental va más allá de tener un diagnóstico de un trastorno mental, como lo está clasificado en la clasificación internacional de las enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud o en el manual de enfermedades mentales. La salud mental transcurre por la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder aportar a nuestra sociedad, aportar a nuestra comunidad y trabajar de forma productiva. Entonces, esto es un tema importantísimo porque a veces todos creemos que el tema de, si yo no tengo un diagnóstico de esquizofrenia o no tengo un diagnóstico de trastorno depresivo, yo tengo buena salud mental y eso no es así. Tenemos que hacer un análisis de cómo yo me estoy comportando con mi medio ambiente, cómo estoy generando una respuesta para saber si realmente yo tengo una salud mental. Entonces, la Organización Mundial de la Salud señala que es el estado de bienestar en que la persona desarrolla sus capacidades para hacerle frente al estrés en la vida, porque habitualmente tenemos estrés. Entonces ese estrés tenemos que aprender a manejarlo. Lo que pasa es que la pandemia nos disparó las intensidades del estrés, de la depresión, del estrés post-trauma y otras situaciones más. Que trabaje de forma productiva y que contribuya a la comunidad. Entonces,
¿Qué hizo el COVID o qué ha hecho la pandemia en Panamá? Fíjense ustedes que tenemos 432.938 personas recuperadas. Estuvieron diagnosticados o que de alguna manera salieron positivos. ¿Qué significa esto? Que muchos de ellos pudieron haber sido sintomáticos, asintomáticos, pero otros tuvieron que pasar por un proceso incluso hasta de un aislamiento domiciliario o una hospitalización, y algunas hospitalizaciones en unidades de cuidados intensivos. Pero qué decir, por ejemplo, de los casi 7,000 fallecidos. La pandemia nos llevó a seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, y en los primeros meses de la pandemia se hizo más difícil la partida de estas personas. Uno, porque llegaban a los hospitales y nadie podía visitarlos. Cuando llegaban a los hospitales, muchos de ellos pensaban que no iban a salir. Y además de eso, el personal sanitario se convirtió en su familia, en esa persona que le agarraba la mano, que le llevaba mensajes o le mandaba una foto a un familiar a petición de la persona. Incluso le rezaban el rosario si eran católicos, etcétera. Es decir, que el personal de salud se convirtió en el familiar de esas personas. Incluso que el personal de salud, y hablo de todo, enfermeras, médicos, etcétera, técnicos, han sufrido la partida de muchos de sus pacientes y lo han vivido de una manera que los ha agotado emocionalmente y físicamente. Entonces, esa es una manera en que la pandemia nos ha golpeado como sociedad también. Entonces, ¿qué alteraciones de salud mental nos ha generado la pandemia? El estrés. Habitualmente todos nosotros hemos sufrido de estrés. Hay un estrés bueno que tenemos que manejarlo y nos permite responder a la vida. El síndrome de desgaste profesional o el síndrome de desgaste que se ha presentado, ya casi vamos para 2 años de pandemia, y eso nos ha agotado a la gente que ha estado más cercana, incluso a los que se han quedado en casa a través de teletrabajo. Los trastornos de ansiedad, los cuadros depresivos, la psicosis, el estrés post-trauma de esas personas que veían morir o veían las situaciones graves con las que llegaban los pacientes, los trastornos obsesivos compulsivos. Ustedes lo han visto que las personas, una cosa era echarse el alcohol y el gel, pero ahora rociaban toda la mesa, la silla y todo y pasaban el trapito, es decir, que se obsesionaron con el tema de la limpieza y no permitían que nadie los tocara, que nadie se acercara. Entonces llegó a convertirse para algunas personas en un trastorno obsesivo compulsivo. La paranoia, el miedo, el comenzar a sentir cada vez que la gente escuchaba que el COVID daba con dolor en el pecho, con dolores de cabeza, es decir, todos los síntomas los percibía la persona que estaba escuchando las noticias o los reportes. Pero quiero dejarles nada esto porque ustedes tienen a su cargo estudiantes, tienen a los docentes y tienen el personal administrativo. Antes de la pandemia, estas eran las cifras que la Organización Mundial de la Salud nos había reportado. Fíjense ustedes que la depresión, más de 300 millones de personas a nivel mundial, y se hace que un 15% de la población por países, en nuestro país debe haber cerca de, antes de la pandemia, de 300,000 personas que pudieran estar padeciendo depresión. Y hago énfasis en esto porque el tema de la depresión es el trastorno mental más discapacitante que existe de todos los trastornos mentales, porque como no se ve, no se percibe, entonces la persona comienza a tener bajo rendimiento, entonces no se vislumbra como un trastorno, como una enfermedad. Entonces, muerte por droga, más de 500,000, la epilepsia,
50 millones, suicidios, que es un tema importante, un tema de estado de salud pública, que cerca de 800.000 personas se suicidan a nivel mundial. ¿Y qué significa también esto? Que tenemos que hacer un alto aquí porque está convirtiéndose en la segunda o tercera causa de muerte violenta en población entre 15 y 29 años. Entonces tenemos que hablar más de este tema, sensibilizar más de este tema. No es que si yo quiero desaparecer, pues váyase y se acabó, no me moleste, va a sobrar más comida. No, no, no. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado. Cuidados básicos. Me dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Esto que se dio, esas cifras, hoy en día la Organización Mundial de la Salud nos está reportando que además de la pandemia del COVID, que aparte de la pandemia de los trastornos crónicos, las enfermedades crónicas, el tema de la pobreza, que también influye mucho en esto, hay una cuarta pandemia que se nos va a avecinar y es el tema de las afecciones de salud mental. Entonces tenemos que prestar atención a esta situación y aquí no hay una varita mágica, hay elementos que tenemos que ir comenzando a trabajar, como cuáles, los cuidados básicos, el cuerpo, la mente, las relaciones interpersonales, la integración, es decir, tenemos que preparar el terreno. Hace un momento el señor rector nos mencionaba de que los niños querían regresar a la escuela, pero no en el fondo porque querían estudiar, sino porque querían ver a sus amigos. Entre los niños y los adolescentes, el socializar le permite desarrollar sus habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? La capacidad de integrar una serie de factores y de capacidades que le permitan seguir adelante y funcionar adecuadamente. Por ejemplo, manejar una buena empatía, un autocontrol, manejo de las emociones, seleccionar, tomar decisiones adecuadas. Pero como la pandemia los ha estado manteniendo en un ámbito de puertas adentro, puede que esta población se vaya a ver afectada porque no ha podido desarrollar de esto. Y pareciera que, bueno, un año y medio, pero para nosotros los adultos, un año, en cuanto a nuestra formación de personalidad, ya, pues ya nosotros estamos formados, pero en los niños y los adolescentes es etapa fundamental para que se desarrolle y se asimiente adecuadamente la personalidad. Entonces, este terreno hay que prepararlo y tenemos que retomar a través de la parte de psicopedagogía, de los gabinetes, de los equipos de psicología, el tema del enfoque hacia esta población que puede verse muy profundamente afectada. Entonces, las relaciones interpersonales es fundamental para ellos. ¿Qué decir de los adultos mayores? El señor rector mencionaba un tema que los niños y los adultos mayores se veían afectados. Yo les quiero decir, apreciados colegas, estudiantes, que he tenido que ver en esta pandemia cómo familias han pedido dejar a sus familiares que no tienen per se un diagnóstico previo de enfermedades mentales en lugares para que se lo cuiden o para que se quede ahí porque ya no los toleran, ya no, porque son muy irritables, porque son, les cuesta y que no tienen tiempo para atenderlos. Entonces, esto es un tema que las universidades van a tener también que incorporar al proceso de formación. El tema del cuidado de los adultos mayores, el tema, más que el cuidado del desarrollo, de cómo nosotros vamos a enfrentar el tema y el abordaje de la atención que le vamos a dar. Y fíjese que no estoy patologizando el tema de que el adulto mayor es un enfermo, no. ¿Cómo podemos buscarle alternativas para que se sienta cómodo, que pueda desarrollar las habilidades que en ese momento pueda tener? Porque todos no tenemos las mismas habilidades
en las diferentes etapas de la vida. Hay personas que tienen 80 años y usted los ve muy activos, con una mente clara. Usted ve personas que tienen 70 o poco menos y ya tienen cuestionamientos, ya tienen una serie de alteraciones. Entonces, pero como sociedad tenemos que prepararnos para el aumento de esta población y que requerimos brindarle atención, pero no de salud, atención integral como sociedad, como país. Entonces, quiero mencionarle esto. Mente sana en un cuerpo sano, ¿verdad? El cuerpo debe ser un templo. Tenemos que verlo así, un templo del espíritu. Y fíjense que le dio un templo del espíritu porque está la religiosidad y está la espiritualidad. El templo del espíritu. Nosotros tenemos que nutrir a toda nuestra población de tener mejores valores, de tener mejores condiciones de autoconsideración, de autopensar en sí, de una mejor autoestima, de desarrollar habilidades que le hagan sentirse bien, agradable, satisfecho consigo mismo. Pero vamos al tema de los principios básicos. La alimentación. Debemos tener una alimentación lo más sana posible. Cuando me refiero a lo más sana posible es que a todos nos gusta el chicharrón y a todos nos gusta la hojaldra, pero eso no está mal, pero no podemos estar todos los días comiendo esto porque al final de cuentas nos va a pasar al final de nuestra vida nos van a pasar las facturas de estar comiendo cosas que no nos ayudan en nuestra condición física. Yo pongo ejercicio físico porque eso ahí aparecía, pero yo siempre menciono el tema de una actividad física. La actividad física es moverse. Si usted se mueve, está vivo. Si usted sacude el cuerpo, si baila, si camina, si corre, si hace algo a través de la internet, unas pues, zumba, lo que sea de moverse. Si usted está viendo una novela, si está viendo una película, una serie, párese cada 15, 20 minutos y estírese y vuelva a sentarse. No se quede 3 horas ahí sentado viendo la serie o 2 horas, que cuando se levanta, sobre todo las personas adultas, mayores, cuando se levanta le duele la cadera, la rodilla, la espalda. Entonces moverse porque eso nos da vida. Pero cuando ya lo llevamos a la categoría de ejercicio, es importante, ¿por qué? Porque a nivel cerebral se segrega un neurotransmisor que se llama endorfina. Y la endorfina es un neurotransmisor que nos hace sentir súper bien, nos hace sentir agradable, nos hace sentir con energía, nos hace sentir que podemos seguir el resto del día haciendo cosas sin dolores y sin nada. Entonces, el ejercicio físico es importante. Yo siempre le digo a mis pacientes, usted camine, usted suba, si no es tan mayor, que suba y baje escalones o camine en lugares planos, porque eso va a restar el tiempo de que yo le voy a estar dando medicamento. En la medida que usted haga ejercicio y se produzcan más endorfinas a nivel cerebral, usted va a tener menos tiempo de medicación para mejorar su estado de ánimo. Entonces vamos al tema, otro tema importante, que es el descanso. Descanso consciente, sueño, pausas en el día. Fíjese que ustedes dirán, bueno, pero es que en el día ¿quién duerme? No se puede dormir en el día porque a veces trabajamos en 2 lugares, a veces son las reuniones tan corridas, pero usted puede estar en un lugar, medita 5 minutos, 10 minutos, cierra sus ojos y hace una pausa de todo lo que está haciendo y usted se va a sentir mejor. Pero una cosa fundamental es el sueño. La higiene del sueño nosotros tenemos que hacerla como una disciplina. Usted no puede estar acostándose a cualquier hora. No se puede estar quedando observando la televisión y después se acuesta. ¿Tiene sueño? Vaya a acostarse. La higiene del sueño es fundamental. Tener una hora fija para acostarse.
Si se bañan en las noches, échese su agüita caliente y báñese y se acuesta, se prepara, no ponga el celular en el cuarto, no tenga televisión en el cuarto. Si va a leer, usted lea antes de acostarse, no en el cuarto, porque eso, algunos me dirán que, ay, doctora, yo empiezo a leer y a los 10 minutos me quedo dormido, pero no está mentalizado a dormir bien, entonces al día siguiente no tiene un sueño reparador. Entonces, el sueño es fundamental para el buen rendimiento de todos los seres humanos y todos, desde los niños hasta los adultos mayores. Y debe ser 7 horas. Yo puedo negociar incluso con algunos 6 horas, pero no menos de 6 horas de sueño reparador en las 24 horas para las personas, porque eso nos va a permitir responder de forma emocional más tranquilo, más sosegados, más centrado, más equilibrado. Entonces, otro aspecto importante es momentos de silencio. Hay personas que no pueden estar en silencio porque eso los agobia, eso los llena de temor, la soledad les da miedo, no les gusta estar solo. Los momentos de silencio, usted puede estar acompañado o acompañada, pero es un momento con usted, que usted se siente sosegado, se siente con usted, se entrega a usted misma, se entrega y hace un alto y se da ese espacio para usted. La persona más importante es la que está meditando, la que está haciendo ese silencio de respiro. Entonces es importante esto. El contacto con la naturaleza también, usted salga y camine, vaya, si le queda cerca el Parque Mar, si vive en el interior, vaya y camine, no se quede metido en la casa, eso es fundamental, eso nos da vida. Y el realismo y la atención a las señales de prevención del estrés. Ya ustedes saben qué cosa, cuando yo llego tarde, me estreso, cuando me dejan esperando y se llegó la hora y no están, me estreso, o si salgo de mi casa y hay tranque y entonces no voy a llegar, me estreso, entonces yo voy buscando qué elementos me van generando esa situación para yo irlas mejorando. No espere que se mejore sola. Uno tiene que buscar las alternativas para seguir adelante. Entonces, relaciones interpersonales, que es otro aspecto importante que en la pandemia se nos ha visto afectado. ¿Cómo nos hemos tenido que relacionar ahora en tiempo de pandemia? A través de las plataformas. Y las plataformas llegaron, ya habían llegado hace rato, pero llegaron para hacerse masivas como la estamos usando. Yo les confieso que yo jamás me veía haciendo conferencias o participando en un panel a través de las plataformas porque lo veía tan impersonal, lo veía tan distante de poder ver a las personas, de verle la expresión, de saber quién está de acuerdo, etcétera. Pero llegaron las plataformas para quedarse y para que todos nos sumemos a eso. ¿Cómo nos hemos relacionado? De una manera diferente. Hemos tenido que aprender. El que no ha aprendido lo ha afectado más que a otras personas. Por ejemplo, ahora también el tema de qué nos asusta de los otros, en el tema de la pandemia. Yo no quiero ir, me dicen los pacientes, yo no quiero salir de la casa, doctora, porque yo tengo miedo que alguien me vaya a pegar alguna enfermedad, sobre todo el virus. Y yo estoy vacunada, pero eso dice que de todas maneras yo puedo contagiarme. Entonces, las personas todavía tienen algo de temor o mucho temor y hace que no se relacionen adecuadamente con las personas, aún a pesar de las distancias y de las medidas de distanciamiento físico. Por ejemplo, ¿qué nos sentimos con esto? Es otra cosa que ustedes pueden ver. Yo les voy a dejar la presentación. Cómo nosotros tenemos que empezar a relacionarnos. Miren, el tema de la violencia intrafamiliar, sobre todo violencia contra las mujeres, ha aumentado en los hogares. Cuando estaba más intenso el teletrabajo, las personas que trabajaban en casa trabajaban 2 y 3 veces más
que cuando iban, porque estaban trabajando a través de la plataforma, estaban atendiendo a la vez, estaban atendiendo a los niños, atendían a si tenían adultos mayores, o lo que fuera surgiendo. Entonces, esto también produjo un nivel de desgaste que es importante que nosotros tomemos en consideración, no solamente que uno quiera salir a seguir la rutina o la normalidad, entre comillas, pero el estar en casa agobia, y no es porque uno no quiera a sus seres queridos, sino porque son 24 horas, pasa el reloj y no tenemos un respiro, que es lo que llamamos nosotros el respiro emocional de salir, de compartir, no lo tenemos. ¿Qué cosas influyen en la salud mental? Esto es multifactorial, pero lo que sí hay que tener claro es que para que yo tenga una buena salud mental, tenemos elementos a nivel cerebral que son neuroquímicos, la serotonina, la dopamina, la endorfina, y toda una serie de químicos que me permiten estar balanceado. Cuando yo tengo un nivel de estrés sostenido de manera constante y por largo tiempo, va deteriorando unas estructuras a nivel del cerebro que hacen que después yo a la larga y con los años pueda tener cuadros de depresión crónicos o recurrentes porque no hemos trabajado desde temprano estas afectaciones. El enfoque biológico, el enfoque también ambiental juega un papel importante. Un ambiente que no sea favorable para las personas influye negativamente en las personas, o un ambiente que esté favorable nos ayuda muchísimo. La capacidad que tienen las familias de interactuar y respetarse y dar sentido de pertenencia a todos es un factor fundamental. Una buena comunicación, un buen sentido de pertenencia, la sensación de que todos podemos aportar, que no somos criticados, que podemos decir y hacer las cosas con el respeto y la seriedad que implica en la casa, porque no es que el niño tiene que crecer para yo empezar a respetarlo desde pequeño, y se va inculcando una serie de conductas que él va a repetir afuera. Entonces es importante ese proceso de enseñanza y de aprendizaje que se tiene en el hogar. Entonces, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al autocuidado? Que hay que cuidar las necesidades básicas. Puede que yo no tenga dinero o todo el dinero para estar comprando cosas, pero las necesidades básicas las puedo ir cumpliendo: dormir, hacer algo de actividad física, comer sanamente, tener un espacio para mí. La persona más importante es usted. Con esa persona usted debe conversar unos minutos cada día, darse unas caricias positivas, decir lo bien que usted se siente con usted mismo, porque eso nos ayuda a crecer. Esa es la gasolina que alimenta nuestra emocionalidad. Mantener el contacto con compañeros y colegas. Es importante que no mezclemos esto. Los amigos son una cosa y los compañeros y colegas es otro. Yo tengo amigos con los cuales yo puedo compartir cosas muy íntimas, muy personales, y con compañeros y colegas pues tenemos una buena relación que nos permite seguir adelante y ayudarnos. Entonces hay que hacer esa diferencia, porque cuando no está claro, pasan cosas que al final usted queda peleando con sus compañeros porque usted cree que le falló, le traicionó, y generan conflictos laborales, conflictos en el puesto de trabajo que se pudieran haber evitado. Entonces, lo otro es el tema de evitar o disminuir el tema de las exposiciones a los medios de comunicación. Ahora, la conferencia y el anuncio oficial son los martes de cómo va la pandemia, los resultados, pero hubo un periodo que era todos los días a la misma hora, decían cuántos habían salido positivos, cuántos habían fallecido, y había personas que lo veían en la mañana, en la noche, lo veían en las redes, y eso fue afectando de una manera que generó un nivel de ansiedad
que muchos de ellos podemos decirle que es un trastorno de ansiedad por enfermedad, que la persona pensaba que o creían que tenían todo lo que estaban diciendo porque era que estaban pegados ahí a las redes o a los medios de comunicación. Así que eso hay que disminuirlo lo más posible. Y conforme grupos de autoayuda o ayuda, que eso depende de qué es lo que estamos buscando, y aquí sería una asesoría con alguno de los colegas. La UMA tiene, y los consejos, las diferentes universidades tienen equipos de psicología, escuelas de psicología que pueden ayudar a orientar para los grupos de autoayuda si fueran necesarios. Entonces, asegúrese de comer regularmente. A veces estamos tan ocupados, tenemos tantas reuniones que están almorzando a las 3 de la tarde, o casi están almorzando cuando debe ser casi la hora de cenar. Entonces, cuidado, porque eso puede darle una gastritis, no es sano. Se le puede bajar el azúcar, no porque sea diabético, sino porque llega un momento que está haciendo un ayuno necesario. Agua, mire, tomar agua es fundamental. Manténgase hidratado. Ustedes no saben lo bien que hace el agua. No tiene que tomar chicha, no tiene que tomar gaseosa, no, agua. El agua te permite limpiar los riñones, hacer la excreción de la orina, pero también te hidrata. Y eso es importante. Cuando usted no toma agua, la orina le sale concentrada, pero además de eso, usted se pasa la mano así en la piel y se queda blancuza, porque le falta agua a su piel y asimismo le falta a otros órganos. Entonces, mantener hidratado el organismo es fundamental. Las bebidas azucaradas, y yo siempre digo aquí, usted dele a los niños pastillas, golosinas o cosas con mucha con azúcar, y usted ve cómo se ponen eléctricos. Entonces, eso hay que tener cuidado, evitar las bebidas azucaradas y las comidas que no son tan sanas. Y como dijimos, no duerma. Entonces, mente positiva, que ustedes han visto esto en muchos lugares, en las redes, pareciera una cosa tan elemental, pero el meditar, el ser agradecido, cada mañana que uno se levanta, sobre todo en este tema de pandemia, uno tiene que agradecer que hemos abierto los ojos, que estamos aquí, que podemos seguir sirviendo, que podemos seguir viviendo. Entonces, esto ayuda mucho, el ser agradecido, el utilizar palabras constructivas. Cuando usted usa una palabra positiva, genera un bienestar en otras personas y en usted mismo. El otro, enfocarnos, la pandemia nos ha enseñado también, queridos y apreciados colegas, estudiantes y amigos que están aquí, a enfocarnos en el presente. Mucha gente dice, no, pero es que yo en 5 años quiero tener, nadie sabe qué vamos a hacer en 5 años, ni siquiera mañana o pasado mañana. Nos ha obligado la pandemia a estar en el hoy, en el aquí, en el presente de nosotros, porque eso es lo que nos va a hacer más fuerte, nos va a hacer más positivo, nos va a hacer más solidario con el resto. Si yo estoy pasando un poco mejor, tengo que ayudar a los que están al lado mío, que están con mayor dificultad, o ser ese vínculo corporativo para poder seguir adelante. Descansar, hacer ejercicio, escuchar música que le suba el ánimo. Fíjese que esto de la música, a veces hay personas que le gusta, bueno, en mi tiempo de mi música, los romances, la música mexicana me encantaba, pero cuando yo pongo hoy, a veces uno pone a escuchar eso y usted se pone ahí, no, están llorando el amor, están que se han vuelto un desastre. Entonces digo, no, hay que buscar otra música, pero esa era música que me gustaba porque cuando yo estaba joven la escuchaba mucho porque en mi casa se escuchaba. Entonces, buscar música que nos suba el ánimo, no una música estridente que cuando termine de oír 2 o 3 piezas ya usted está con dolor de cabeza. Entonces, cada uno sabe cuál es su preferencia y su gusto. Entonces,
¿Cómo mantener nuestra salud mental? Aprende a expresar sus sentimientos de forma adecuada. Yo no tengo por qué, si estoy molesta, expresar mi molestia con otras personas. Tengo que aprender a manejar, porque cuando uno está molesto, recuerden, cuando uno lanza una flecha y uno quiere que llegue más lejos, uno estira el arco y le pone más presión y la flecha va más lejos. Asimismo es la palabra cuando usted está enojado o enojada. Entre más enojada está, más duras son las palabras que se emiten. Entonces hay que hacer un alto y pensar antes de hablar o de actuar. Las palabras huelen y no se olvidan. Entonces, empeñese por lograr llevar una vida balanceada. No deje el ánimo en el camino. Dice, quiero llegar a mi casa porque estoy muerta. No, 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 estamos vivas. Tenemos que buscar un espacio de descanso porque la pandemia nos ha llevado a un ritmo acelerado y de preocupación y la salud mental está siendo afectada de esa manera, que no es nada más, esta es mi idea, es un tema importante que si no voy a trabajar, si trabajo menos, si me llamaron la atención, ya me van a votar, no, 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 yo tengo que quedarme y hacer más cosas. Entonces, hay que dosificar todo lo que estamos haciendo, incluso tener un poco de recreación, un poco de vida para usted, 5 minutos para usted, es todo lo que le pedimos. Y ocúpese de su salud física, volvemos a lo mismo. Entonces, con esto yo quiero dejar abierto si tenemos algunas preguntas, algún aporte, no necesariamente tienen que ser preguntas, algún aporte, eh, algo, estamos a las órdenes. Déjame estar aquí para no compartir ya. Buena, doctora Herrera, le saluda el profesor Félix Gómez. También quiero agradecerle en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua toda esta información que nos ha brindado tan valiosa. Y de paso también quiero presentarle las excusas del vicerrector de Investigación y Extensión, el doctor Luis Carlos Herrera, que quería estar en su conferencia, pero lamentablemente tuvo otros compromisos que se lo impidieron, pero le manda un gran abrazo y le agradece también que esté colaborando con nosotros en esta presentación. Bueno, como lo dijo la doctora Herrera, querido público, en este momento, si tienen alguna consulta que desean hacer o, como dice la doctora Herrera, compartir algo en especial o alguna pregunta, la pueden escribir aquí en el chat del grupo, aquí de Zoom, y con mucho gusto la doctora Herrera se las va a responder. Así que con confianza pueden hacer sus preguntas o simplemente expresarse y manifestar algo en particular. Yo de mi parte, mientras vamos a ver si nos escriben el público, el doctor Herrera, yo le quería hacer una consulta. Casualmente, definitivamente esta pandemia ha generado mucha psicosis, como usted dice, estrés postraumático y demás. Hay gente que le dio COVID, que de pronto no la pasó tan mal, se recuperó, pero a pesar de que se han vacunado, están con el tema de que yo sé que la vacuna no es que me cura, sino que me puede dar. Pero usted sabe que estamos entrando ahora en una etapa también donde da mucha gripe en Panamá. Con estos aguaceros comienza mucha gripe y hay síntomas que son parecidos a algunos del COVID también con los de la gripe. Entonces, hay gente que se le presentan algunos de estos síntomas y queda como que, ¿será COVID? ¿Será gripe? ¿Qué hago? ¿Qué me tomo? ¿Qué usted le recomienda, por ejemplo, a una persona en esta situación? Mire, este es un tema de un trastorno de ansiedad que, como yo mencioné, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les hablaba? Había gente que se llamaba los hipocondríacos, ¿no? Pero aquí sí hay síntomas, aquí pues hay un resfrío, hay una secreción nasal, sí hay señales, pero si tengo que hacer un alto, he estado vinculada con algún grupo o con alguien que salió positivo, ya eso hace que yo deba ir a hacerme un hisopado. Pero si no he estado con nadie y bueno, el cambio de temperatura, que me rocié, bueno, eso es parte de este proceso, pero no es tan fácil convencer a la mente de que no me está pasando nada. Es un cambio neuroquímico que la persona tiene que comenzar a trabajar, por ejemplo, haciendo algo de actividad, tomando bastante agua
y decir, a ver, yo fui a dónde, no, yo no he salido a ningún lado, si tengo síntomas, no he ido a ningún lado en los últimos 5 días, no he estado con nadie, no tengo COVID. Pero si con eso no es suficiente, tiene que ir al psicólogo, a la enfermera de salud mental o al psiquiatra. Definitivo. Y otra pregunta, doctora, hablaba del tema de las relaciones interpersonales y definitivamente, como usted comentaba, muchos de los estudiantes que quieren regresar a clases, a veces más que por las clases, como usted decía, pues quieren ver a los amigos. Ahora, ¿qué pasa? Que, obvio, o sea, ver a los amigos como que alegra a las personas, entonces usted quiere salir con los amigos, pero entonces, por ejemplo, ¿qué pasa en el momento en que van a un almuerzo o van a una cena? Porque esos amigos no pertenecen a la burbuja familiar de uno. Pero igual, se sientan en una mesa juntos, bastante cercanos, se quitan las mascarillas al momento de comer. ¿Cómo se puede lidiar con eso? O sea, ¿cuáles son sus consejos para una situación como esta? Yo le he dicho, y ahora afortunadamente ya están vacunando a los chicos de 12 años en adelante, y es importante porque la vida de uno, del ser humano es un ser biopsicosocial, biológico porque tenemos toda una estructura, psicológico porque nos vamos manejando con el tema, y social porque si usted se pone a ver el panameño, sobre todo nosotros nos gusta, oye, ¿cómo estás? El tocarnos, el no sé qué, siempre. Usted en otros lugares no ve eso. Aquí usted le toca el hombro, que no sé cuánto, y eso genera un nivel de empatía entre los jóvenes, y al no poderlo hacer, le genera un poco de ansiedad, pero tenemos que trabajar. No queremos contagiar a las personas adultas que están en casa, aunque ya estén vacunadas, pueden seguir saliendo, porque yo no le puedo negar a los chicos, a los adolescentes que no salgan. Ya han estado encerrados durante un mes, un año y medio, pero que tengan conciencia, ellos son responsables. Mire, cuando yo era adolescente, que es hace bastante tiempo, ahí se formaron mis ideas de lo que yo quería hacer desde el punto de vista como profesional, pero también como servidora en el tema de la parte de servicio a la comunidad, cuando era adolescente, cuando tenía 14 años. Y yo no he cambiado mucho. Entonces significa que los adolescentes pueden contribuir a hacer mejor llevadera esta pandemia. Exacto. Así mismo es, doctora. Vamos a ver, aquí tengo un comentario de Lilia González que le manda un caluroso saludo y que dice que usted ha tocado perfectamente bien todas las dimensiones de la persona, no solo en el aspecto social. Ella, por ejemplo, quiere saber, dice que ahora con el tema de la apertura de las escuelas por parte del Ministerio de Educación, además de las medidas de bioseguridad, las escuelas van a tener algún, usted sabe si por casualidad las escuelas van a tener algún apoyo para combatir el síndrome de desgaste, y qué van a hacer con respecto, digamos, a las estructuras físicas de los colegios, si sabe algo de estas medidas. Miren, nosotros en el Ministerio de Salud se está trabajando, hay guías sobre el manejo del desgaste profesional, porque al ver en la situación de emergencia que el personal de primera línea, no solamente los médicos y el personal sanitario, sino los de primera línea estaban desgastados, entonces se está haciendo, el señor ministro convocó una reunión a los gremios médicos y a las sociedades médicas para validar y escuchar la opinión con respecto a las guías de atención para el desgaste profesional. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero decirles que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación trabajaron unas guías de prevención de la conducta suicida también, que está en manos de los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas, y que ellos lo van a estar desarrollando con los líderes estudiantiles, con los líderes, los jóvenes que tienen ese liderazgo, para con sus pares ellos vayan trabajando el tema de la prevención. Entonces, hay muchas cosas que estamos viendo que nos enfoca, pero el otro tema es que los docentes tienen que ayudarnos también a que los chicos vayan saliendo adelante, que los compañeros podamos seguir adelante. Es una participación de todos.
Esto no es la responsabilidad de alguien, es la participación de todos. Entonces es importante esto. Miren, ya escuché que no es tan necesario ya estar tomando la temperatura. Entonces, pero vamos a esperar que se haga formalmente ya los anuncios de que, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque puede que usted no tenga temperatura, pero pueda estar sintomático y te ponen la pistolita aquí o te ponen acá el termómetro. Entonces, vamos a ver, siempre hay una colaboración con el Ministerio de Educación. Bueno, y gracias a Dios, doctora, yo creo que la verdad que ustedes, los doctores, han hecho tan buena labor en nuestro país que yo recuerdo que al inicio había mucha apatía de las personas con querer vacunarse, pero la verdad que gracias a la labor que ustedes han hecho también de despejarle tantas dudas con respecto a esos mitos tan raros que había con respecto a las vacunas, la población panameña la verdad que ha respondido bastante bien, incluyendo hasta los jóvenes, y poco a poco pues se ha logrado esa masiva vacunación, de acuerdo a las cifras que vi que mostró al inicio, que la verdad que son impresionantes la cantidad de población panameña que se ha vacunado. Así que eso es un buen indicio. Bueno, doctora, mire, ya no tenemos más comentarios. Yo la verdad que creo que es porque definitivamente sus explicaciones han sido claras, concisas, precisas. Usted nos ha dado la fórmula para saber cuidarnos, para nuestra salud mental, con todas las recomendaciones que ha hecho, retomando algunas de esas importantes. Obviamente, tener algunos minutos de silencio, los descansos, comer frutas, mucha agua, sí mantener las relaciones interpersonales, pero con los debidos cuidados, salir un poco de ese encerramiento en la casa que también puede agobiarnos en algún momento. Así que yo creo que las medidas para nuestra salud mental que usted nos ha dado en el día de hoy son excelentes. Y entonces yo quiero agradecerle pues en nombre de todo el Comité de Salud que nos haya acompañado en esta tarde, en nombre del coordinador general, el profesor Jorge Cam, vicerrector académico, en nombre de la ingeniera Zoraida Bravo, de la licenciada Denia González, el doctor Augusto Fábrega, el profesor Vicente Rodríguez y la estudiante Ana Victoria NG. Darles las gracias pues por esta participación y por supuesto antes de finalizar nuestro rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, le va a dirigir unas últimas palabras para agradecerle su presencia y toda la información que nos ha brindado en el día de hoy. Adelante, señor rector. Tiene el micrófono apagado, rector. Tiene el micrófono apagado. No, decía que yo di las primeras, las últimas las va a dar el profesor. Bueno, entonces le tocó al profesor K el cierre, definitivamente. Empezó el rector, finaliza el vicerrector académico. Además, el profesor K es el coordinador general. Así que adelante, profesor K, con esas últimas palabras de cierre. Doctora, pero disculpe, es que es muy ameno, ha sido la tarde muy amena, doctora Juana. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, de verdad que sí. También nos estuvo acompañando la vicerectora Sonia Newark, que estuvo con nosotros. Y me hubiera gustado, doctora, que aquí hubiera estado mi hijo mayor, ¿no? Porque mi hijo mayor es hipocondriaco y no lo quiere aceptar, ¿no? Él ve una noticia en la televisión e inmediatamente se siente mal. Cualquier cosa que digan de enfermedad, él se siente mal. Yo le he dicho que tiene que ir a un psiquiatra y me hubiera gustado que que la hubiera escuchado usted, porque no hay necesidad, él no sale. Cuando sale con máscara, sale que usted no se imagina, no se blinda porque no vende un traje blindado aquí en Panamá para él. Pero bueno, muchas gracias, doctora, ha sido muy amena. Doctor Fábrega, muchas gracias por habernos traído a tan excelente expositora, breve, precisa, concisa. Yo pienso igual que el profesor, no hubo más preguntas, porque esta conferencia ha sido realmente clara. Como usted dijo al principio, es un conversatorio, fue una conversación muy amena, muy atenta de parte de todos nosotros, escuchando las indicaciones y los puntos que usted desarrolló. 1.000.000 de gracias en nombre de la universidad, que siempre mantiene nuestras puertas abiertas para conocer más sobre este tema, para cuidarnos entre todos, no solo al interno de la casa, sino hacia lo externo. Quiero darle las gracias de verdad en nombre del Comité COVID, en nombre del señor rector, de los vicerrectores y del profesor que me está escuchando. Gracias, ha sido muy divertido, ha sido muy ameno y ha sido muy instructiva su presencia con nosotros. Muy agradecido. Gracias. Muy agradecido. Gracias, doctora. Pero muchas gracias, doctora Herrera. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
luego. Y gracias al público, y estaremos avisándoles el próximo evento a cargo del Comité de Salud para mantenerlos al día y muy bien informados con todo lo relacionado al tema del COVID y cómo cuidarnos constantemente para hacerle frente a esta pandemia y seguir sanos y seguros. Así que se despide usted el profesor Félix Gómez. Saludos a todos, que sigan pasando una estupenda tarde en nombre de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Un abrazo. Un abrazo para todos.